Hola chicos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Ernesto Tadeo del curso de Biología. Y bueno, esta vez para desarrollar la última parte de ecología, hoy vamos a ver lo que es el tema de contaminación principalmente. Pero vamos a iniciar primero con lo que son los ciclos biogeoquímicos. Entender que esta última parte de ecología nos va a permitir entender los principales problemas que afectan a nuestro planeta con lo que se refiere pues a la contaminación ambiental. Hablaremos principalmente de lo que es el calentamiento global, ¿no? A partir después de una concentración elevada de estos gases de efecto invernadero. Hablaremos un poco de la destrucción de la capa de ozono, de lo que son las lluvias ácidas, por ahí la eutrofización también, y pues ver lo que se hace para poder conservar los recursos, ya que cuando hay contaminación se está afectando directamente los recursos naturales, tanto flora, fauna. Ante ello pues se crea determinadas zonas que permiten conservar estos recursos, como vienen a ser las áreas naturales protegidas. Eso también veremos una parte. Entonces vamos a iniciar con los ciclos biogeoquímicos. Esta va a ser la primera parte. Luego veremos contaminación y luego veremos la parte de las áreas naturales protegidas. Entonces, cuando uno se refiere a un ciclo, chicos, tú sabes la palabra ciclo. Cuando uno dice ciclo, se refiere a algo que tiene un inicio, algo que tiene un proceso y un fin que desencadena un nuevo inicio. Es decir, algo que se va a ir repitiendo varias veces. Eso sabes, eso tú te refieres a que es cíclico. Pero, y profe, ¿por qué se le dice biogeoquímico? Biovida, geo tiene que ver con la tierra y la parte química se refiere a un elemento. Entonces nosotros vamos a ver que hay un paso de algunos elementos que están en los seres vivos, luego pasan hacia la tierra y así se van repitiendo. Cuando uno dice seres vivos se puede referir tanto a plantas como a animales, luego llegar a la tierra, puede ser también pasos por microorganismos incluso, y luego llegar a la tierra y así seguir de esta manera. Nosotros vamos a ver por aquí, por ejemplo, el primer ciclo, ¿ya? En un ciclo entonces biogeoquímico, nosotros debemos de entender que se refiere a los pasos de los elementos químicos de los seres vivos hacia la Tierra y esto se va a ir repitiendo de manera cíclica. El primer ciclo, ¿ya? El primer ciclo, muchachos, que vamos a ver será pues el llamado, acá vamos a poner número 1, vamos a ver 3 ciclos. Será el llamado ciclo del carbono, ¿ya? Vamos a iniciar con este ciclo. Hablemos del ciclo del carbono. El carbono, un elemento muy importante para nosotros, los seres vivos, es un elemento primario, te acordarás. Pero cuando uno se refiere a la parte de su ciclo, vamos a ver qué cosa ocurre con este ciclo en los seres vivos. El ciclo del carbono es importante porque el carbono debemos de entender que es un elemento que lo vamos a encontrar de manera gaseosa. Lo encontramos a nivel de la atmósfera como dióxido de carbono. Ahí se encuentra el dióxido de carbono en un 0,03% a nivel del aire, ¿correcto? Ahora, este carbono tiene una facilidad que puede y tiene ingreso directo. Puede ingresar directo a las plantitas. Entonces yo voy a iniciar, mira, con el dióxido de carbono aquí. Aquí vamos a colocar el dióxido de carbono. Ya está, ese es mi dióxido de carbono. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este dióxido de carbono, muchachos? Este dióxido de carbono lo tenemos aquí a nivel de la atmósfera. ¿Ya? Ahí lo voy a poner, mira, lo tengo a nivel de la atmósfera. Y este dióxido de carbono en la atmósfera, aquí lo vamos a poner, aquí se encuentra a nivel de la atmósfera, se encuentra en el aire. Ahí el dióxido de carbono se encuentra pues en la atmósfera, como decíamos, y este tiene ingreso directo. Profe, ¿ingreso directo para qué? Para permitir llegar a la plantita y poder formar lo que es las moléculas orgánicas. Entonces por aquí dibujaremos una plantita. Vamos a dibujarlo en negrito. Vamos a dibujar por aquí a una plantita. Entonces esta plantita, mira, esta plantita va a capturar, va a tomar lo que es el dióxido de carbono. Y profe, ¿para qué? ¿Para qué la plantita necesita este dióxido de carbono?
porque gracias a la plantita, como te decía, gracias al dióxido de carbono, la plantita va a poder formar, ¿qué cosa? Va a poder formar sus moléculas orgánicas, podrá formar su glucosa, podrá formar sus compuestos orgánicos. Entonces yo lo voy a poner así, mira, este dióxido de carbono va a tomarse por aquí, ajá, lo toma la plantita. Ahora, ¿qué va a hacer la planta? ¿Qué va a hacer este organismo? Esta plantita va a realizar el proceso de fotosíntesis, mira. Estas plantas, acá le voy a poner, las plantitas van a utilizar el dióxido de carbono. Acuérdate, la plantita pues es un organismo autótrofo, ¿ya? Es un organismo autótrofo. Esto lo conversamos cuando vimos la parte de ecología. Y esta plantita tendrá que realizar el proceso de fotosíntesis. Por acá le voy a poner. Esta plantita, este autótrofo, hará pues el proceso de fotosíntesis. Cuando esta plantita hace fotosíntesis, ¿qué va a hacer? Ahora el carbono lo va a tener aquí y va a producir glucosa, va a producir moléculas orgánicas. Esas moléculas orgánicas, ¿a quién le van a servir, muchachos? ¿A quién le va a servir? Pues a nosotros, le va a servir a los organismos heterótrofos. Entonces yo voy a poner por aquí, mira, voy a poner por aquí que nosotros vamos a aprovechar estas moléculas. Entonces vamos a poner por aquí a un organismo, mira. Vamos a poner por acá a un organismo autótrofo. Ya vamos a poner por aquí a un organismo heterótrofo, ¿sí? Como autótrofo. Ahí, mira. Vamos a tener a un organismo heterótrofo. Entonces, este organismo heterótrofo, ahí está. Este organismo heterótrofo, ¿qué hace? Aprovecha lo producido por esta plantita. Entonces esta plantita ahora se lo pasa. Pero ¿qué cosa le está pasando? Le está pasando lo que ha producido. ¿Qué cosa ha producido? El carbono ahora se encuentra como glucosa, C6H12O6. En general podemos hablar de diferentes compuestos orgánicos. Entonces aquí tenemos a los animales, ¿ya? Aquí podemos incluir pues al ser humano, ¿no? Hablamos de los animales, hablamos en general de los heterótrofos, ¿ya? Hablamos de los heterótrofos. Pero, profe, ¿y nosotros qué vamos a hacer con esto? Sencillo, esto lo vimos en respiración celular. Nosotros lo que hacemos es, con estas moléculas orgánicas, utilizamos el oxígeno para oxidar. Y gracias a esa oxidación de las moléculas orgánicas podemos obtener nuestra energía. Mira cómo estamos jugando con todos los temas que hemos ido haciendo. Entonces ese oxígeno lo oxida la glucosa, obtenemos energía y producto de nuestro metabolismo, ahí te acuerdas, acetilación, ciclo de Krebs, cuando se pierde los átomos de carbono, ¿qué cosa se liberará? Se va a liberar ¿qué? Dióxido de carbono. Entonces este ingresa a nosotros como glucosa y ahora nosotros, mediante el proceso de respiración, acá le voy a poner, mira, nosotros realizaremos la respiración, vamos a regresar este dióxido de carbono ¿a dónde? Nuevamente hacia la atmósfera. Nosotros respiramos, expulsamos ese dióxido de carbono nuevamente a la atmósfera, pero el dióxido de carbono que nosotros botamos también le sirve ¿a quién? Le sirve a las plantitas, mira. También le sirve a las plantitas. También dijimos que se va hacia, ahí mira, que se va hacia dónde, mira, que se va también hacia arriba. ¿Por qué? Porque este dióxido de carbono que nosotros expulsamos en nuestra respiración, este se libera también hacia lo que es la atmósfera. Y mira, la plantita toma el dióxido de carbono que nosotros hemos expulsado, ¿para qué? Para nuevamente poder hacer fotosíntesis. Y de esa manera entonces acá se da un ciclo, ¿no? Fotosíntesis, respiración, y se va intercambiando de esta manera, ¿ya? Ahora, aquí también podemos incluir, ¿sí? También podemos incluir algunos organismos, bueno, vamos a ver primero a la parte de la industria.
Tú sabes que el dióxido de carbono, ¿ya? Tú sabes que el dióxido de carbono tiene una importancia a nivel industrial debido a que se produce mucho con respecto a lo que es con respecto a lo que es por ejemplo, el parque automotor, en la industria, por ejemplo, de la producción, ¿no? Entonces vamos a poner por aquí, vamos a poner por aquí, que es negrito, vamos a poner por aquí lo siguiente, vamos a poner una fábrica. Entonces, al poner esta fábrica, ahí mira, vamos a poner esta fábrica de aquí. Esta fábrica, chicos, también produce dióxido de carbono. Entonces vamos a poner esta fábrica, ahí mira, esta fábrica también liberará dióxido de carbono. Ahí la vamos a poner, mira. Esta fábrica también libera dióxido de carbono. ¿Hacia dónde? Libera dióxido de carbono hacia el ambiente, mira. Ahí está. También libera dióxido de carbono hacia el ambiente. Listo. Entonces ahí se está dando también una parte del ciclo, ¿no? Una parte del ciclo también se va por acá, que el papel es importante de lo que es la industria. Aquí le voy a poner lo que es industria. La industria, por ejemplo, participa aquí, ¿no? Entonces, esa industria cobra un papel importante debido pues a la producción también de dióxido de carbono. Bueno, en general, compuestos con carbono, puede ser también monóxido de carbono, y ese también se libera pues hacia el ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, muchachos, cuando se da este proceso, ¿no? Entonces, ahí tenemos, mira, acá no olvidar, se nos está pasando por alto, que bueno, si son plantitas, pues se requiere de ¿qué? Se requiere de luz solar, ¿no? Eso es lo único que se nos estaría olvidando. Si son plantitas, para hacer su fotosíntesis necesitan luz solar, ahí. ¿Ya? Entonces, eso nada más ahí para las plantitas, pero de ahí todo igual. Ahora, ¿qué pasa cuando los organismos como los animales mueren? Porque estos animalitos pueden morir, muchachos. Si estos organismos mueren, entonces ahí viene el papel ¿de quién? De los hongos, de las bacterias, es decir, de los llamados descomponedores. ¿Qué va a ocurrir entonces? Este organismo, ahí está vivo, ¿no? Por aquí voy a poner una bacteria, voy a poner pues microorganismos. Vamos a hablar aquí de los llamados microorganismos. Lo vamos a poner así, por ejemplo. ¿Qué van a hacer estos microorganismos? ¿Qué van a hacer estos hongos, estas bacterias? Aquí, estos microorganismos. Ellos se van a encargar, ahí mira, ellos se van a encargar de descomponer. Lo vamos a poner más abajito, ¿ya? Para que alcance. Vamos a ponerlo más abajito. Estos microorganismos, mira, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner acá la flechita. Esto va a convertirse en ¿qué? Materia orgánica. Aquí mira, materia orgánica. Ahí le voy a poner, mira. Entonces, esta materia orgánica, producto de la descomposición, ¿ya? Materia orgánica, producto de la descomposición de los organismos. Mira, estos organismos de aquí, ahí, mueren, ¿no? La muerte por aquí de estos organismos, ¿ya? Cuando estos organismos mueren, esta materia orgánica va a ser aprovechada, ahí mira, va a ser aprovechada, ¿por quién? Va a ser aprovechada por los llamados descomponedores. Ahí es donde van a participar ellos. Ahí es donde participan los microorganismos. Estos microorganismos se refiere pues a los hongos, se refiere pues a las bacterias. ¿Y cuál va a ser el trabajo de estos microorganismos, chicos? Ellos tienen que descomponer, ¿no? Estos microorganismos, ¿sí? Estos microorganismos se van a encargar de descomponer esta materia orgánica. Aquí, miren, ellos descomponen. Estos son los llamados descomponedores. Como habíamos hablado pues de hongos, habíamos hablado aquí de bacterias, ¿no? Estos son los organismos que pueden participar acá. Vamos a apuntarlo aquí a un costadito. Estos vienen a ser honguitos.
estos vienen a ser hongos, estos vienen a ser las bacterias, ¿no? Los organismos que van a participar. ¿Y qué hacen estos organismos? ¿Qué hacen estos microorganismos, chicos? Ellos van a utilizar esta materia orgánica muerta. ¿Para qué? Pueden generar, a partir de la muerte de estos animalitos, lo que serían pues los combustibles fósiles. Ellos van a convertir esto en combustibles, mira. Ellos van a convertir esto en combustibles fósiles, mira ahí. Podemos hablar de combustibles fósiles. Entonces ahí, por ejemplo, podemos hablar de petróleo, podemos hablar de gas natural, podemos hablar de carbón, ¿no? Gases en general. ¿Y esto quién lo aprovecha? Uy, ay, ay, mira, cómo completamos el ciclo. Mira qué bonito por acá. Ahí está, esto lo aprovecha la industria, mira. La industria aprovecha esto. ¿Qué cosa aprovecha de aquí, chicos? Aprovecha el petróleo, aprovecha, por ejemplo, lo que es el gas. Vamos a ponernos ahí un costadito, ¿no? Aprovecha lo que es, a ver, de celeste. Aprovecha lo que es el gas, por aquí. Aprovecha, a ver, vamos a ponerlo así, gas. Aprovecha lo que es el petróleo, ¿no? Ahí vamos a ponerlo así, gas, petróleo, ¿qué más? El carbón. Ahí mira, gas, petróleo, carbón. Y esto lo aprovecha la industria para nuevamente regresarlo hacia la atmósfera. Y ya está. Ese viene a ser pues el ciclo del carbono. Como te darás cuenta, ha pasado por varios lugares. ¿Ha pasado por dónde? Pasó primero por los seres vivos, plantas, animales, donde hay una relación, ¿no?, recíproca entre fotosíntesis y respiración. Luego, ¿por dónde ha pasado? Luego ha pasado hacia el ambiente, ¿no?, donde regresa. La industria también libera gases, ¿no?, dióxido de carbono, monóxido de carbono, a partir de sus procesos que realiza. Pero cuando estos organismos mueren, la materia orgánica muerta va a ser descompuesta por honguitos y bacterias. Estos honguitos y bacterias lo que hacen es generar combustibles fósiles para que nuevamente esto se convierta en carbono, en petróleo, en gas y sea aprovechado por la industria, que producto de su actividad nuevamente regresa el dióxido de carbono al ambiente. Y ya está. Ese es el llamado ciclo del carbono. ¿Qué tal? Facilito, ¿verdad? Este se encuentra, recuerda, aquí le voy a poner en un 0,03% en el aire, ¿no? Eso es lo que podemos encontrar en el aire con respecto al llamado carbono. Y ya está. Ese es nuestro primer ciclo, muchachos. Ciclo del carbono. ¿Te gustó? Fácil, ¿no? El ciclo del carbono es el más sencillo que hay. Se rige en base a dos procesos. Se rige en base al proceso de la respiración y el proceso de lo que es la fotosíntesis. Aquí lo que se estaría dando pues es la asimilación, ¿no? La asimilación del carbono, esa fijación del carbono en el ciclo de Calvin. ¿Te acuerdas cuando ingresa el dióxido de carbono a la plantita? Eso es lo que está ocurriendo. Vamos por el segundo ciclo. Segundo ciclo, muchachos, vamos a hablar ahora del llamado número 2. Vamos a ponerlo por aquí. Acá sí, máxima atención, ¿no? Es más, creo que lo vamos a tener que hacer más ancho. Vamos a tener que hablar aquí del ciclo del nitrógeno, ¿sí? Hablaremos por aquí del ciclo del nitrógeno. Bien, entonces vamos a ver el ciclo del nitrógeno por acá. Número 2, vamos a ponerlo por aquí. Número 2, vamos a ver el ciclo del nitrógeno, ¿no? Ciclo número 2, hablaremos del ciclo del nitrógeno. Ahí bien. Ciclo del nitrógeno. Muy bien. Entonces, tenemos que indicar que el nitrógeno pues viene a ser en el aire el gas más abundante, ¿no? Este lo vamos a poder encontrar hasta en un 78%, ¿no? Esto se puede encontrar hasta en un 78% en el aire, ¿ya? Junto con el ciclo del carbono, podemos decir que este ciclo es un ciclo volátil, ¿ya? Este ciclo, junto con el carbono, es un ciclo volátil, muchachos, porque se encuentra dentro del aire. Son ciclos gaseosos, si así lo queremos, ¿ya? Ciclos gaseosos. Podemos hablar de ciclos volátiles o de ciclos gaseosos, ¿ya? Vamos a ponerle aquí, bueno, más que, bueno, ya vamos a dejarlo ahí.
es volátil, se refiere a que es gaseoso, ¿ya? Este se refiere a un ciclo gaseoso, al igual que el carbono, ¿ya? Es un ciclo gaseoso, ¿ya? Volátil, gaseoso. Porque también vamos a ver luego el ciclo del fósforo, y en el caso del fósforo hablaremos de un ciclo sedimentario, ¿ya? Continúo entonces. Vamos a ver igual, ¿dónde encontramos el nitrógeno? Entonces en la atmósfera, pero ahí hay un problema, que ese nitrógeno atmosférico, lo voy a poner aquí también, este nitrógeno en la atmósfera, lo voy a poner aquí, ¿ya? Ahí pongo mi nitrógeno, ¿sí? Este nitrógeno lo tengo en la atmósfera, ahí lo voy a tener, listo. Ahora, hay un problema con el nitrógeno, chicos, hay un problema con el nitrógeno, o sea, no un problema, sino una dificultad en el sentido de su ingreso, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Lo que pasa es que en el ciclo del nitrógeno hay varias bacterias, ¿sí? Hay varias bacterias. Entonces, y eso es uno. Y dos, que en el caso del ciclo del nitrógeno, en el ciclo del nitrógeno hay varios cambios que se van dando, ¿sí? Hay varios cambios. Entonces, vamos a ver aquí esto, mira. El nitrógeno no puede hacer esto. Así como pusimos aquí que podía ingresar directamente a las plantas, eso no puede hacer. O sea, las plantitas no pueden asimilar directamente el nitrógeno. Primer problema, ¿ya? Primer problema. Quiere decir entonces que no tiene ingreso directo el nitrógeno. Eso es lo primero que yo debo de entender, que el nitrógeno no tiene ingreso directo. Pondré aquí a una plantita, mira, voy a dibujar aquí a una plantita, pero esta plantita no va a poder, ahí mira, no va a poder tomar su nitrógeno. Ahí está, la pongo aquí, pero esta plantita no puede, mira, no puede tomar el nitrógeno, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene ingreso directo al nitrógeno. El nitrógeno deberá convertirse en lo que es un nitrato, ¿sí? Un tipo de sal llamado nitrato. Pero hay otro grupo de plantas que tiene una capacidad muy particular y las vamos a poner por aquí. Este tipo de plantitas, a ver, lo vamos a poner más o menos por aquí. Este tipo de plantitas se conoce con el nombre de plantas leguminosas. Entonces vamos a poner aquí este tipo de planta. Ahí mira, estas de aquí. Muy bien. Entonces vamos a hablar de las plantas leguminosas. ¿Qué pasa con estas plantitas? Mira, estas plantitas, las llamadas leguminosas, vamos a ponerla por aquí, tienen una capacidad muy importante. ¿Qué cosa van a hacer? Las plantas leguminosas van a encargarse, acá le voy a poner, estas específicamente nos vamos a dedicar a hablar de sus raíces. Estas plantas son las plantitas específicamente a las raíces de las plantas leguminosas. ¿Qué vamos a tener aquí? Leguminosa. Entonces, en estas plantas, estas raíces tienen asociaciones con bacterias que les permiten poder lo que es fijar el nitrógeno. Entonces, el primer trabajo que vamos a hacer es este. Mira. Este nitrógeno de aquí va a fijarse, ¿ya? El nitrógeno atmosférico va a fijarse aquí. Ahí se está dando entonces lo que llamamos la fijación. Primer proceso importante, se está dando la fijación del nitrógeno. Ahí. Entonces vamos a ponerle, primer proceso aquí importante, se está dando, número 1, la fijación. Ahí. Se está dando la fijación del nitrógeno a las raíces de las leguminosas. ¿Correcto? Esto es gracias a la acción de bacterias. En todos los casos vamos a hablar siempre de acción bacteriana. Ahí, mira, ¿ya? Entonces, ahí se da fijación. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta fijación? A nivel del suelo vamos a encontrar otro grupo de bacterias. Y vamos a ponerlas ahora sí, mira. Vamos a ponerlas por aquí, que van a agarrar a este nitrógeno que lo han fijado a nivel de las raíces,
Y lo van a poder convertir ¿en qué? Lo van a convertir primero en amoníaco, ¿ya? Entonces a ese proceso de convertir el nitrógeno en amoníaco se le va a llamar amonificación. Lo voy a poner por aquí, mira. Vamos a ponerlo aquí. A ver, acá lo pondremos a este grupo de bacterias. Este grupo de bacterias, ahí mira, va a agarrar a ese nitrógeno, ¿sí? Va a agarrar el nitrógeno y este nitrógeno de las bacterias se va a convertir en amoníaco. Entonces lo vamos a poner así, mira. Este nitrógeno de aquí, ¿sí? Que se ha fijado, lo vamos a convertir acá. Este proceso, gracias a acción bacteriana, tenemos aquí, mira, este grupo va a convertir a este nitrógeno en amoníaco. A este proceso número 2 lo vamos a llamar la amonificación. Mira. Amonificación. Van a convertir el nitrógeno. Acá voy a poner como que el nitrógeno está pasando, ¿ya? Vamos a poner así, negrito. Este es el nitrógeno que va a ir pasando de aquí. Ahora está pasando por aquí para convertirse en amoníaco. Ya, entonces acá lo vamos a tener a este nitrógeno como amoníaco. Ahí lo tengo, mira, como amoníaco. ¿Qué más va a ocurrir? Ese es el segundo proceso. Ahora, lo que yo tengo que hacer con este amoníaco es convertirlo en una forma que se pueda asimilar por las plantitas. Yo debo de intentar alguna manera de que se pueda asimilar. Entonces se va a generar lo siguiente. Va a haber otro grupo de bacterias, acá como te dije, siempre es todo por acción bacteriana, que va a permitir esto, mira. Va a permitir, vamos a poner aquí, una, y el otro lo voy a poner por acá, a ver, uno por aquí, aquí mira, y el otro lo voy a poner más allá, y el otro lo voy a poner aquí. Listo, aquí mira, listo. Entonces, ¿qué cosa tengo? Ese amoníaco primero se va a convertir en nitrito. Aquí le voy a poner, mira, se va a convertir en nitrito, nitritos, y luego también por acción bacteriana se va a convertir en nitratos. Repito, mira, por acción bacteriana se va a convertir en nitritos, se va a convertir en nitratos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Cuando esto se da, a este tercer proceso, mira, a este tercer proceso, lo estaremos llamando la nitrificación. Nitrificación. Para poder formarlo como nitrato. Y ya está. Y todo, en todas las situaciones, chicos, siempre se está dando, ¿qué? Acción bacteriana. En todas las situaciones siempre están participando las bacterias. Ahora, ¿por qué será importante? ¿Por qué será importante el término nitrato acá? Porque estos nitratos, ¿sí? Estos nitratos van a permitir que se pueda asimilar. O sea, esta plantita va a poder asimilar eso, el nitrato. Entonces, esto lo voy a dirigir hacia la plantita. Esto lo voy a dirigir hacia la plantita aquí. Esta plantita ahí asimila nitratos. Ese viene a ser, ¿ya? Ese viene a ser el proceso número 4 de asimilación. Mira. Proceso número 4 se llama asimilación. Como nitrato es que se puede dar la asimilación. Entonces te das cuenta que el nitrógeno de la atmósfera tuvo que pasar por varios procesos, por fijación, amonificación, nitrificación y la asimilación recién para llegar a las plantitas. Ahora tú dirás, profe, pero ¿para qué? ¿Para qué yo necesito que se pueda llegar a la plantita? Porque así la plantita va a tener que producir para algunos seres vivos. Entonces aquí vamos a poner a otro ser vivo, mira. Vamos a poner aquí chiquitito nada más, mira. Ahí vamos a ver que produce alimento. Profe, ¿y qué va a producir? Cuando hablamos del nitrógeno, el nitrógeno será importante para los animalitos, sí, claro.
¿Por qué? Porque esta plantita, gracias al nitrógeno, va a producir alimento, realizará fotosíntesis. ¿Y qué puede producir? Acá se producía C6H12, se producían glúcidos. Aquí, gracias al nitrógeno que ha ido viajando, acá me olvidé de poner el nitrógeno, ahí está viajando el nitrógeno, se va a poder producir proteínas. Por eso es importante. El nitrógeno para las plantas es importantísimo, ya que le va a permitir poder formar proteínas. Eso es lo que necesita. Y necesita formar proteínas, claro, ¿por qué? Utiliza esto y luego pasa a los seres vivos, o sea, los heterótrofos. Esto pasa en el caso de las plantitas. Esto pasa en el caso, bueno, ya no voy a repetir esta parte. Esto pasa en el caso de los autótrofos. Pero ¿qué pasa en el caso de los animales? Entonces, estos animales necesitan las proteínas. ¿Para qué? Para poder construir su musculatura, para su sangre, la hemoglobina. Te acordarás que es una proteína. ¿Te acuerdas que todo nuestro organismo, esto lo vimos en una de nuestras clases también de biomoléculas, nuestro cuerpo está formado por diversos tipos de proteínas? Queratina, acá en la piel, en las uñas, en el cabello. Tenemos, por ejemplo, la hemoglobina, la actina, la miosina en los músculos. Eso significa que se requiere de gran cantidad de proteínas para nosotros. Entonces ya las tenemos ahí. Ahora, profe, ¿y nosotros qué hacemos con las proteínas? Listo, consumimos. Y nosotros, producto de nuestro metabolismo, expulsamos un desecho de las proteínas. ¿Qué hacemos? Expulsamos, mira cómo se repite el ciclo aquí. Expulsamos en lo que viene a ser la orina, expulsamos nitrógeno. Ahí, por ejemplo, podemos hablar, ¿sí? Podemos hablar de organismos de que nosotros eliminamos urea, por ejemplo. Otros eliminarán ácido úrico. Esto significa que aquí estos animalitos, ¿qué van a hacer, chicos? Estos animalitos en su orina, ahí mira, en su orina eliminan, ¿no? Orina, y esta orina de estos animalitos se convierte en amoníaco, ¿sí? Esta orina se convierte en amoníaco y así es como puede llegar hasta estos, nuevamente, bacterias. Para otra vez, ¿no? Para otra vez, tengo amoníaco, lo convierto en nitrito, lo convierto en nitrato y nuevamente lo asimilo. ¿Te das cuenta cómo se da el ciclo? ¿Y qué cosa ocurre? El animalito orina, llega aquí para formarse amoníaco. Este organismo, el animalito, así como aquí, muere. También puede morir, chicos. También puede morir. Y al morir, este animalito, ¿qué puede pasar? También se va a formar amoníaco. Entonces, estos animales, producto de la excreción en su orina o de repente en su muerte, se van a descomponer y van a formar también lo que es amoníaco. Las proteínas que tenemos nosotros nuevamente llegan a amoníaco, nitritos, nitratos y otra vez se da de esa manera. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Falta alguna parte? Sí, falta una parte. Porque hay un grupo de bacterias aquí que pueden convertir a estos nitratos, mira, estos nitratos lo pueden convertir nuevamente, acá, nuevamente lo pueden convertir ¿en qué? Lo pueden convertir en nitrógeno atmosférico. Entonces aquí hablamos de otro grupo de bacterias. Estas son bacterias desnitrificantes. ¿Dónde está mi negrito? Bacterias desnitrificantes. Ahí mira, estas bacterias. ¿Qué hacen con estas bacterias? Estas bacterias, estos nitratos, lo van a convertir nuevamente ¿en qué? En nitrógeno. Este proceso se llama desnitrificación. Desnitrificación. Y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Este nitrógeno regresa nuevamente hacia la atmósfera para convertirse otra vez en nitrógeno. Y de esa forma se repite el ciclo, mira. ¿Te das cuenta? Entonces ahí nosotros nos estamos dando cuenta, ¿ya? Nos estamos dando cuenta de los diversos procesos que hay. Nuevamente, ¿el nitrógeno puede ingresar de manera directa?
No tiene ingreso directo al nitrógeno. El nitrógeno debe atravesar unos ciclos. ¿Cuáles son sus ciclos? Partes de su ciclo. La fijación a las raíces de las plantas leguminosas. Luego debe realizar la amonificación gracias a acción bacteriana. Se va a formar nitritos, también todo por acción bacteriana. Se van a formar nitratos y estos nitratos van a ser asimilados por las plantas. ¿Para qué utilizo el nitrógeno? Para formar proteínas. Estas proteínas serán aprovechadas por los heterótrofos, por los animalitos, que la utilizarán parte de su metabolismo, formarán orina, se convertirá nuevamente en amoníaco, o estos organismos también mueren y se convertirá nuevamente en amoníaco, donde se reinicia esta parte, nitrificación. ¿Ok? Y también para terminar, recuerda que el caso del nitrato, hay bacterias que son bacterias que pueden realizar la desnitrificación, o sea, quitar el nitrógeno del suelo para nuevamente realizar lo que vendría a ser pues una oxidación y convertirlo en nitrógeno atmosférico nuevamente. Y así, ese viene a ser entonces nuestro segundo ciclo. El primero viene a ser el ciclo del carbono, ahora hemos visto el ciclo del nitrógeno. Y nos faltaría ver un ciclo más. Tenemos que realizar un ciclo más. ¿Qué ciclo nos falta? Te había dicho por arriba que hablábamos de un ciclo llamado volátil acá, ciclos gaseosos, pero también tenemos ciclos que se pueden considerar sedimentarios, formar sedimento. Esto principalmente cuando hablamos de la roca que se precipita y que se desprende y llega al mar. Ahí estaríamos hablando del ciclo, vamos a ponerlo por acá, del ciclo número 3. Ciclo número 3, hablaremos del ciclo del fósforo. ¿Ya? Hablamos del ciclo del fósforo, un ciclo importante también en la naturaleza, sobre todo por la participación de algunas aves, las llamadas aves guaneras. ¿Okay? Acá nosotros debemos de recordar que en el caso del fósforo, este fósforo va a ser importante gracias a la excreción de las aves, este famoso guano, el guano de islas, por ejemplo, que vamos a poder encontrar en las aves. Este es un dato importante, ¿ya? Este fósforo permite, acá vamos a poner, es un ciclo, es de tipo sedimentario, ¿ya? Es un ciclo sedimentario y debemos de acordarnos que hay una participación importante con el caso de las aves. ¿Ya? Ahora vamos a explicarlo bien, porque estas aves pueden ser las que van a producir el guano. ¿Ya? Esto debemos de acordarnos, en un ratito vamos a ver que se convierte en algo muy importante para entender el ciclo. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro ciclo del fósforo. Entonces iniciaremos con el ciclo del fósforo, pero este ciclo lo vamos a ver en dos partes. O sea, vamos a ver una parte que se da a nivel del mar y otra parte que se da a nivel terrestre. Entonces vamos a enfocarlo de esta manera. ¿Ya? A ver, vamos a hacer una gráfica aquí para poderlo entender. A ver, aquí vamos a ver la parte de lo que es el mar. Ya vamos a ver aquí el mar. Entonces esta parte va a ser el mar, chicos. Ya, este es el mar. ¿Listo? Esta zona de aquí arriba va a ser la zona de la roca. ¿Ya? Aquí vamos a poder encontrar la roca, aquí, lo que llamaremos la roca fosfatada en un momento. Entonces, ahí está la roca. Listo, roca fosfatada. Ajá, ahí. Y en el otro lado vamos a hacer un caminito para llegar hasta, a ver por acá, a ver, hay un río por ejemplo. Ajá, ahí por ejemplo. Y aquí vamos a dibujarlo de verdecito. ¿Ya? Aquí vamos a dibujarlo de verdecito para hablar pues de lo que pasa a nivel del suelo. Vamos a dibujarlo aquí de verdecito. Ya, esto es a nivel del suelo ya.
aquí tenemos lo que ocurre a nivel del suelo. Este viene a ser un pequeño río. Ya está. A ver, lo vamos a unir así. Ya lo vamos a unir de esa manera. A ver, tenemos esta forma. Tenemos de esta manera. Aquí vamos a presentar lo que viene a ser la llamada roca. ¿Ya? Vamos a igual a mover así el nitrógeno. ¿Ya? Así como pusimos aquí que el nitrógeno se iba moviendo. Acá también. Esto va a ser la llamada roca. Acá le pongo. Esta viene a ser la llamada roca fosfatada. Entonces, esta roca fosfatada es la roca que ha recibido, es roca fosfatada, que ha recibido el fósforo, producto ¿de quién? Producto de las aves, mira. ¿Ya? Producto de las aves. Estas aves son importantes, sí, porque son las llamadas aves guaneras. Ya, ahí mira. Ahora vamos a llegar a esto. Entonces, esta roca fosfatada, ¿qué hizo? Esta roca fosfatada precipita, ¿no? Empieza a precipitar. A ver aquí. Y va a llegar hacia el mar. Entiéndase que esto es el mar. Ya, acá le vamos a poner. Esto viene a ser el mar. Listo. Esto es el mar. ¿Qué cosa ocurre con el fósforo? El fósforo será aprovechado, por ejemplo, por organismos, vamos a ponerle aquí, como el caso de, ahí mira, como el caso de algunos organismos que pueden realizar pues fotosíntesis. Estamos hablando, ya que estamos en el mar, de organismos como las algas. Entonces aquí yo le voy a poner que este fosforito será aprovechado, por ejemplo, por algas. Pueden ser algas microscópicas, parte del fitoplancton, pero estas alguitas entonces reciben esto. Estas algas reciben el fósforo. Estas alguitas, al recibir el fósforo, ¿qué pueden hacer con el fósforo, chicos? Tú dirás, pero profe, ¿y el fósforo para qué? El fósforo les va a servir, por ejemplo, para que estas alguitas puedan producir lípidos. Vamos a poner fosfolípidos, ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces acá les va a permitir que se puedan formar lípidos. Ahí, lípidos. Estos lípidos van a ser aprovechados, por ejemplo, por los peces. Vamos a poner aquí un pececito. Va a ser aprovechado por los pececitos, mira. Ahí va a ser aprovechado por los peces, ¿no? Ahí está, peces. Tenemos los pececitos, que ahora estos pececitos van a ganar el fósforo, pues. Ya está, van a ganar el fósforo. Estos pececitos, ¿ya? Estos pececitos, ahí lo vamos a poner. Estos pececitos ganaron fósforo y puede darse lo siguiente, ¿no? Esos peces pueden ser, aquí, capturados, ¿por quién? Vamos a poner esto acá. Pueden ser capturados por estos organismos de aquí, miren. Ajá, pueden ser capturados por las aves guaneras. Entonces, estas aves guaneras, ¿qué van a hacer? Ganan ahora fósforo, mira. Ya está. Los lípidos que fueron capturados por los pececitos, ahora van a ser de las aves guaneras. Y estas aves guaneras, ¿qué hacen? Expulsan el guano, ¿no? Expulsan el guano sobre, aquí, sobre la roca, mira. Expulsan el guano sobre la roca y eso es lo que permite que esta roca fosfatada sea rico en fósforo. Este guano es lo que gana fosforito, permite ganar fósforo. Y ahí está. Eso se da a nivel del mar, por ejemplo. La roca fosfatada se cae, llega a lo que es el mar, es aprovechado por las algas, los productores. Estos productores producen lípidos que serán aprovechados por los peces, ahí por los peces, y estos peces serán consumidos por las aves guaneras, que expulsan el guano en su excremento, que llega sobre la roca fosfatada y nuevamente se repite el ciclo. Ya está, eso es una forma ahí, ¿sí? Y ahora tú dirás, pero ¿y qué tiene que ver el otro lado, profe? Ah, ya, lo que pasa es que el fósforo también se puede encontrar en el suelo.
el fósforo también lo encontraremos en el suelo. Entonces, como el fósforo se encuentra en el suelo, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Vamos a achicarlo por aquí. Lo que podemos hacer es esto, mira. Como ese fósforo también se encuentra en el suelo, mira, vamos a tener lo siguiente. Vamos a encontrar pues plantitas, vamos a encontrar productores que van a producir lípidos igual. Entonces vamos a poner por aquí, a ver, aquí ponemos una plantita, mira, ahí está, tenemos a una plantita, ahí está plantita, chicos, listo, ahí está esta plantita de aquí del suelo, ¿ya? Porque esto viene a ser el suelo. Aquí mira, en el suelo podemos encontrar depósitos, aquí en el suelo podemos encontrar depósitos de fósforo también. Principalmente podemos encontrar fosfatos, ¿ya? Depósitos de fósforo. Principalmente, como te digo, podemos encontrar fosfatos. Entonces, este fosfato que está en el suelo, ¿ya? Este fosfato que está en el suelo será aprovechado por las plantitas. Listo. Las plantitas ahora tienen su fósforo. Mira. Listo. ¿Para qué? Para producir. Nuevamente nos vamos a quedar con lípidos. ¿Sí? Nos vamos a quedar con lípidos. Entonces, esta plantita va a producir lípidos. Ahí mira. Va a producir lípidos. Y estos lípidos van a llegar para aquí. Nuevamente hablamos de los organismos heterótrofos. Entonces por acá vamos a poner a nuestro heterótrofo. Ahí está nuestro heterótrofo. Listo. Estos lípidos, aquí, estos lípidos serán aprovechados por los heterótrofos. Y ya está. Estos heterótrofos obtienen lípidos. ¿Ok? Pueden ser ácidos nucleicos también. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir con estos organismos? Estos organismos van a excretar en sus heces. Ahí le pongo, mira. En sus heces, estos organismos nuevamente van a permitir que este fosfato, este fósforo, regrese al suelo. Y nuevamente así se forman los depósitos, mira. Se forman los depósitos de fósforo en el suelo. Ya está. Nuevamente se da. Pero también puede ocurrir que parte de estos depósitos, ¿ya? De parte de esos depósitos de las heces puedan llegar aquí. ¿A dónde? Puedan llegar de repente a un río, mira. Puedan llegar a un río. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esas heces con el grupo fosfato llegan aquí, llegan al río y vía el río esto terminará desembocando a nivel del mar. Mira. Y de esta manera es aprovechado. ¿Por quién? Es aprovechado también por las alguitas. Ahí mira, es aprovechado por las alguitas en el mar. ¿Para qué? Para que puedan nuevamente estas producir lípidos. ¿Para qué? Para aprovechar los pececitos, ¿no? Para que aprovechen los pececitos. Y ya está. Y nuevamente estos pececitos ganan fósforo, van a ser comidos por las aves guaneras. Estas aves guaneras producen guano, llega a la roca fosfatada se desprende, llega al mar. Estas algas harán nuevamente fotosíntesis, formarán lípidos, se alimentan a los peces y nuevamente de esa manera se da. ¿Te das cuenta? Bonito, ¿no? Mira, bonito ahí, chicos, cómo se ha dado este ciclo del fósforo a nivel del mar y por allá a nivel del suelo. Entonces, de esa manera hemos visto los ciclos biogeoquímicos que son más importantes. Hemos visto por acá el ciclo del carbono, por acá hemos visto el ciclo del nitrógeno, ambos ciclos volátiles, ciclos gaseosos, y aquí tenemos el ciclo del fósforo. ¿Ok? Entonces vamos a tomar nota y ahora lo que vamos a ver es la parte de contaminación. Vamos a ver el problema del calentamiento global, vamos a analizar los problemas de lo que es el efecto
el efecto invernadero con el calentamiento global, la parte de la destrucción del ozono, eutrofización, lluvias ácidas, entre otros problemas. Ya chicos, entonces tomamos nota de esta parte y luego continuamos con lo que es contaminación propiamente. Bien, ahora vemos la parte de contaminación. Ya después de haber visto la parte de los ciclos biogeoquímicos, vamos a ir revisando lo que es contaminación. Cuando uno dice contaminación ambiental, chicos, ¿qué viene a ser contaminar? Entonces tenemos que empezar entendiendo qué es contaminación. Aquí empezamos. ¿A qué le llamamos contaminación, chicos? ¿Qué es esta palabra? Esto de aquí. ¿Qué viene a ser la contaminación? Cuando uno se refiere a esto, cuando uno se refiere a contaminar, se está refiriendo al ingreso, ¿no? Al ingreso, sí, también otra vez el ingreso, muchachos. El ingreso de sustancias que son ajenas a un determinado lugar, a un determinado ecosistema, a un determinado ambiente. Entonces acá voy a ponerme, este es el ingreso de sustancias, por aquí, el ingreso de sustancias, ahí mira, de sustancias dañinas, de sustancias nocivas, al ambiente, al ecosistema, ¿ya? Dañinas al ecosistema. Y lo peor, o sea, cuando llegan aquí al ecosistema, causando una alteración, ¿no? Causando alteración y desequilibrio. Causando una alteración y desequilibrio. Eso es lo que va a ocurrir con la llamada contaminación, ¿no? Y desequilibrio. Ahí mira, y desequilibrio. Este desequilibrio puede ser biológico, puede ser químico, puede ser físico, ¿no? Y desequilibrio. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, un desequilibrio biológico, químico, físico. Acá le voy a poner un desequilibrio biológico, puede afectar de manera biológica, puede afectar de manera química. Un desequilibrio biológico y o químico. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, ¿cómo lo evidenciamos? El desequilibrio biológico con la muerte de las especies, el desequilibrio biológico puede ser con la muerte de animales, de plantas, el equilibrio químico con respecto a lo que es el cambio, la alteración del pH, la salinidad, ahí se afecta, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los principales contaminantes que normalmente puede contaminar? Pesticidas, insecticidas, el plástico, aerosoles, hidrocarburos, la radiación, el humo, todo eso se puede considerar como un contaminante. Ahora, entiéndase que la contaminación es, o sea, yo voy caminando, me voy a la playa de repente, y en lo que estoy caminando por la arena piso ahí un tupper, Tecnopor. ¿Qué tiene que haber el Tecnopor o qué tiene que estar el Tecnopor ahí en la playa, en la arena? ¿Eso está normalmente en el ecosistema? No, eso es un contaminante. Ese Tecnopor llegará de repente al agua, será consumido quizá por algún animal marino y se le puede pegar de repente sus vías digestivas, puede generarle asfixia, o estoy nadando y encuentro una bolsa plástica que también puede generarle asfixia de repente a algún animalito marino. Entonces, ese es el contaminante. Eso es contaminar, la alteración de un ecosistema con algún objeto, alguna sustancia que no debería estar en ese lugar. ¿Ya? Ahora, cuando uno habla de la contaminación, podemos enfocar la contaminación en determinados problemas. Por aquí podemos hablar de los principales problemas de contaminación. Aquí le vamos a poner principales problemas. ¿Cuáles vienen a ser estos principales problemas que podemos encontrar a nivel del planeta? Podemos dividirlo en tres grandes aspectos. Podemos dividirlo en la contaminación del aire, la contaminación del agua y la contaminación del suelo. Entonces vamos a dividirlo de esa manera, ¿ya? Vamos a dividirlo así. Vamos a ver por acá, en el caso del aire, por ejemplo. Vamos a hablar de contaminación del aire.
Si uno habla de la contaminación del aire, ¿qué problemas podríamos encontrar? Por ejemplo, el calentamiento global. Podemos hablar del calentamiento, ahí mira, calentamiento global. Este es uno. Principal problema, ¿no? Ahí está el calentamiento global. Ese es uno. Dos, podemos hablar de repente de la destrucción. Hay destrucción del ozono. Segundo problema que afecta el aire. Destrucción de la capa. Hay destrucción de la capa de ozono. Y el otro podría ser pues las lluvias ácidas, ¿no? Las lluvias ácidas son los principales problemas que podríamos enfocarnos cuando nos referimos al aire, por ejemplo, ¿no? Ahora, acá vamos a ponerle así, en el caso de los problemas a nivel del agua, por ejemplo, sobre acá. Este es uno, aire. Vamos a hablar ahora con respecto al agua, por ejemplo. En el caso del agua, ¿cuál serían esos principales problemas? ¿Qué podemos encontrar en el agua aquí? Número 2, contaminación del agua. ¿Qué principales problemas tendríamos? Por ejemplo, podemos hablar, el más importante, podríamos verlo a nivel de la llamada eutrofización. Voy a poner algo más abajito. Okay. Vamos a poner algo más abajo para que cuadre. Ya, aquí número 2, problemas a nivel del agua. Ahí hablamos, como te decía, de la eutrofización. Ahí, eutrofización, por ejemplo. Podemos hablar de los relaves mineros. Ese es otro problema importante que hay. Relaves mineros. Podemos hablar de la salinización de las aguas también. ¿Ya? Los relaves mineros y la salinización. Son 3 problemas que podemos encontrar aquí. Salinización de las aguas. Bueno, ya está. Ese es otros 3 problemas que podemos citar ahí. Pero en este caso estamos hablando de la contaminación a nivel agua. Y ya que tenemos aire, que tenemos agua, podemos hablar del suelo también. En el caso de la contaminación del número 3 por acá, contaminación del suelo. A ver, en el caso del suelo, ¿qué podríamos mencionar? En el caso del suelo, podemos hablar de repente del monocultivo. El monocultivo, ¿no? El hecho de sembrar, de plantar una sola especie de plantita. El monocultivo. Podemos hablar, por ejemplo, de la deforestación. La deforestación. Tala de árboles, ¿no? De manera descontrolada. ¿Sí? La tala ilegal, la deforestación. Y podemos hablar también de lo que es ¿qué más? A ver, la desertificación. Podemos hablar de la desertificación. Desertificación. Son problemas que afectan el suelo, ¿no? La desertificación, el suelo pierde pues su capa vegetal, ya no puede retener agua, empieza a perder la capacidad de poder ser usado para lo que es el cultivo, ¿no? Entonces ahí tenemos los principales problemas a nivel agua, a nivel suelo, a nivel de lo que es el aire. Lo que nosotros vamos a hacer es ver principalmente esto. Vamos a hablar de los problemas a nivel del aire. Entonces hablaremos de la contaminación a nivel de esos problemas. Entonces por aquí el primer problema que vamos a abordar es hablar del llamado calentamiento global, ¿ya? Vamos a hablar aquí del calentamiento global. Entonces le ponemos por acá número 1, hablaremos del calentamiento. Por aquí lo ponemos calentamiento global. Ahí, mira. Calentamiento global. Primer problemita. Listo. A ver,
Ojo que el calentamiento global, muchachos, el calentamiento global surge a partir de una situación que se da de manera natural en el planeta. Esa situación, esa situación normal que se da aquí en el planeta es lo que llamamos el efecto invernadero. Entonces, esto lo voy a dividir en dos, mira. Voy a hablar de dos momentos. Aquí, mira. Vamos a hablar de un lado. A ver, aquí. Entonces, acá, mira. Vamos a hablar aquí de cómo se da la situación hasta cierto punto normal, ¿no? Un fenómeno que se da de manera natural en el planeta, que es el llamado efecto invernadero. Aquí vamos a hablar del llamado efecto invernadero. Ahí bien. Y el efecto invernadero. Y del otro lado vamos a hablar pues propiamente del calentamiento global. ¿Cómo es que se da esto? Ya, chicos, vamos a verlo de estas dos maneras. ¿Listo? A ver, entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? En el caso del calentamiento global, ese es el momento en el cual se empeora o se lleva a un extremo este efecto invernadero. En el efecto invernadero, nosotros vamos a tener así, mira, vamos a poner una capa ¿de qué color lo ponemos? A ver, vamos a poner una capa de rojo, ¿ya? Vamos a poner aquí una capa de rojo. Aquí, mira. Esta capa de rojo en ambos lados, así, mira. Vamos a poner una capita de rojo, ¿ya? Solamente que aquí la voy a poner delgada. Acá la estoy poniendo delgada, mira. Y aquí la voy a poner mucho más gruesa. Listo. Esa capa que estoy colocando ahí, ¿ya? Esta capa que estoy colocando ahí de rojo es lo que llamaremos los GEI. Ahí, los GEI. Acá también. Acá voy a ponerla así grande. GEI. ¿Listo? Son los GEI. ¿Listo? ¿Qué cosa ocurre y qué son los GEI? Los GEI son los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero, acá le voy a poner el solcito. Mira. Este es el sol. Ya, acá también el solcito. Ahí está. Entonces, este solcito, ahí está normal, mira. El sol está normal como siempre, ahí brillando arriba, ¿no? Ahí. Listo, ahí está el sol. Pero ¿qué ocurre con estos rayos del sol? Estos rayos del sol, chicos, llegan aquí a la Tierra, los rayos solares. Llegan a la Tierra. Vamos a ponerlos así. Ya, los rayos solares normalmente llegan a la Tierra. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Cierta parte queda, ¿no?, aquí atrapada, permitiendo que se genere una determinada temperatura en el planeta. Y otra parte rebota y se regresa. Se va nuevamente hacia el espacio, ¿no? Nuevamente regresa y se va hacia el espacio. Eso pasa normalmente ahí con esta capa de GEI, de los gases de efecto invernadero. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasaría si esta capa se vuelve mucho más amplia? Esta capa, los gases de efecto invernadero, se aloja por encima de la estratosfera, ¿no? O sea, tenemos troposfera, tenemos estratosfera y ahí se acumulan estos gases de efecto invernadero. Esos gases, al acumularse, entonces, ¿qué cosa ocurre? Llegan los rayos solares y en lugar de reflejarse como aquí, en lugar de salir, estos gases van y rebota, mira. Entonces se quedan atrapados, no se reflejan. Y al no reflejarse, entonces, ¿qué ocurre? La temperatura del planeta empieza a aumentar. Lo normal, acá le pongo así, mira. Estos son los rayos, ¿no? La radiación solar. Estos son los rayos solares. Aquí. Estos son los rayos solares. Acá igual, mira. Estos son los rayos solares. Lo normal es que esa temperatura en el planeta oscile entre pues unos 16 a 20, ¿no?, amigables grados. De 16 a 20 grados Celsius, ¿no? Entonces esa temperatura
es lo que permite que se pueda mantener la vida en la Tierra. Pero cuando esto se da, ¿qué pasa con la temperatura del planeta? Entonces, esta temperatura, la temperatura global del planeta, se dispara, sube la temperatura. Y tú dirás, pero profe, ¿y qué tiene que ver que suba la temperatura? ¿Es un poquito más de calor? No, no es un poquito más de calor. Porque el hecho que haya mayor temperatura, ¿qué va a ocurrir? A ver, vamos a ponerlo acá. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, en el caso de aquí el efecto invernadero, con estos rayos solares, pues las plantas están vivas, ¿no? Las plantitas están muy felices, hacen su fotosíntesis y todo bonito, ¿no? Ahí. Esto pasa. Ahí, todo bonito. ¿Correcto? Eso con las plantitas. Igual con el mismo caso para los animales, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? Eso es apto para la vida. Pero cuando estos rayos se quedan atrapados, ¿qué puede ocasionar? Muerte de las plantas. Esto va a ocasionar que las plantitas empiecen a morir, alteración de los ecosistemas, ¿no? En general lo que va a ocurrir son problemas. Acá hay problemas, chicos. Esto de aquí es dañino para nosotros. ¿Por qué? A ver, lo que va a ocurrir, ¿no? Y lo pongo como que estuviera muerto. Lo que va a ocurrir es que al aumentar la temperatura global del planeta, eso va a provocar primero el deshielo de los polos. Dos, ¿qué va a provocar? Que haya un aumento en el nivel de las aguas, por ejemplo. Que haya mayor cantidad de tormentas, mayor cantidad de huracanes, lo que venimos viendo probablemente, ¿no? Entonces, ese es el problema con el calentamiento global, aumento de la llamada temperatura. Ahora, ¿cuáles son esos gases? Esto es bueno, esto es malo. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero de los cuales nosotros debemos de cuidarnos? Los gases de efecto invernadero son 4. Podemos hablar aquí del CO2, podemos hablar aquí del metano, quizás los dos principales, ¿no? Más podemos hablar del CO2, que incluso hay protocolos para poder estudiarlos, ¿no? Y disminuir su concentración, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de Kioto, ¿sí? Tenemos el metano, por ejemplo. También podemos hablar de los CFC y del vapor del agua. Aquí le vamos a poner vapor de agua. Estos son los gases que podemos considerar como gases de efecto invernadero. Entonces, cuando esto aumenta, ¿no? Aumentan las emisiones de dióxido de carbono, por eso se habla tanto del CO2, ahí se da esta acumulación. Ese es nuestro primer problema. El segundo problema va a ser pues nuestra destrucción del ozono. Vamos a ver por acá la destrucción de la capa de ozono. Ahí, destrucción. Aquí, destrucción del ozono. Ese es el otro problema. ¿Listo? Entonces hablemos de la destrucción de la capa de ozono. Listo, hablemos de esto. ¿Qué pasa con la destrucción del ozono? Igual, lo vamos a poner en dos situaciones, ¿no? La situación normal, por así llamarlo, y la situación donde hay problemas, ¿ya? Acá, mira, vamos a dividirlo de la misma manera. Ahí. Vamos a hablar de la situación normal y el problema cuando ya se destruye el ozono. Entonces, por aquí lo voy a poner lo normal, ¿ya? Así, situación normal, y aquí cuando ya se habla del problema. Ahí está. Normal y problema. ¿Correcto? Vamos a ponerlo de esta manera igualito, chicos. ¿Ya? A ver, ¿cómo se da esto? A nivel de la estratosfera, nuevamente, ¿ya? A nivel de la estratosfera nosotros tenemos una capa. La vamos a poner aquí de celeste. Ahora voy a usar el color celeste, ¿ya? A nivel de la estratosfera vamos a tener una capita. Acá la voy a poner igual de celeste, mira. Ahí está. Esa es la capa de celeste, que viene a ser la capa de ozono. Ahí. Esta capa de ozono, esta se encuentra en la estratosfera. Entonces acá le pongo capa
capa de ozono. Recordamos que el ozono, el O3, como le habíamos puesto, es un estado alotrópico del oxígeno, ¿no? Es el oxígeno triatómico. Ya, acá le pongo también capa, ahí mira, capa de ozono. Ya, igualito, mira, capa de ozono. ¿Qué ocurre con la capa de ozono? ¿Qué hace? Nuevamente hablamos del sol. Nuevamente vamos a hablar aquí del sol. Entonces ponemos al solcito. Ya está, mira, ponemos ahí al solcito. Y este solcito, acá también. Vamos a poner al solcito. Y este solcito ahora va a emitir unos rayos. Va a emitir una radiación muy particular. Ahí hablamos de los llamados rayos ultravioleta. Entonces aquí le voy a poner los rayos así UV, ¿no? Los rayos UV. Igual acá le pongo los rayos UV. Esa es la llamada radiación UV, la radiación ultravioleta. ¿Qué pasa? Cuando llega la radiación ultravioleta, como nosotros tenemos nuestra capa de ozono, estos rebota, se ve reflejado, ¿no? El ozono se ve, refleja estos rayos ultravioleta de tal manera que nosotros aquí en la Tierra estamos pero re felices, ¿no? Acá nosotros, aquí, mira, aquí nosotros nos encontramos muy bien, aquí. Ahí estamos nosotros, aquí vamos a estar aquí nosotros igualito. Y nosotros nos encontramos muy bien. Acá todo felicidad. Acá es todo felicidad, mira. Ahí. Ahí están las plantitas haciendo pues su fotosíntesis, ¿no? Siempre están contentas las plantas. Listo. Esto es lo bueno. Esta capa de ozono se encuentra aproximadamente a unos 19 a 23 kilómetros de altura, ¿no? De unos 19 a 23 kilómetros. A esa altitud es que se encuentra la capa de ozono. Ahora, eso, todo bien, eso está bonito, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos referimos al problema? Es que nosotros aquí, mira, acá te voy a dibujar, acá vas a estar tú, ahí estás, mira, ahí estás. Entonces tú estás ahí bien bacán, pero lo que no te acuerdas o lo que no te das cuenta es que vas a empezar a utilizar tus pesticidas, tus insecticidas, tus aerosoles, tus refrigerantes, y todo eso tienen en común algo. ¿Qué cosa tienen en común? Acá le voy a poner los llamados CFC, ¿correcto? Tienen los llamados C, aquí FC, le voy a poner así, CFC. ¿Esto qué significa? Los clorofluorcarbonados, gases clorofluorcarbonados. Y entonces estos gases clorofluorcarbonados van a subir, llegan a la atmósfera, a la capa de ozono, ¿y qué cosa ocurre? Tu capa de ozono, no me quiero ir, señor Star, pero ahí está, mira, tu capa de ozono se empieza a destruir, ¿sí? Tu capa de ozono empieza a agujerearse. Profe, ¿y eso es bueno? Claro, ¿eso es bueno? No, ¿cómo va a ser bueno eso, chicos? Tú liberas estos CFC, también llamados así freones, y reaccionan con el ozono, específicamente el cloro, y este cloro termina destruyendo el ozono. Profe, ¿y si se destruye el ozono, qué me va a pasar? Lo que va a pasar es que ahora estos rayos ultravioleta van a violentarte, mira, van a llegar aquí directamente hacia nosotros. ¿Y qué va a pasar con nosotros, profe? Estos gases CFC, acuérdate, lo encontramos en los aerosoles, en los pesticidas, ¿no? Ahí, por ejemplo, en tu aerosol. ¿Y qué va a ocurrir? La plantita, F por la plantita, pues, ¿no? Mira, F, muere la pobre planta, entonces acá, muerta la plantita. ¿Qué significaba CFC, profe? CFC, por aquí le voy a poner los CFC, son los gases cloro, aquí le pongo clorofluorcarbonados, acá le pongo clorofluorcarbonados.
carbonados, ¿ya? También llamados freones, así se les puede decir. Entonces esto es lo que genera la destrucción de tu capa de ozono. Y F por nosotros. Profe, pero si, ¿qué cosa me ocurre específicamente? Nada más, mira, te puede dar cáncer. Con eso te digo todo. Nada más te puede dar cáncer. Cáncer a la piel, puede dañar la visión, ¿no? Entre otros problemas. Pero principalmente daños a la piel. No te empiezan a aparecer lunares, empiezan a aparecer los llamados melanomas. Eso ya es cáncer. Por eso, ahora que te dicen protector, ¿no? Bloqueador para lo que es la época de verano, ¿ya? Entonces eso tenemos en el caso de nuestro segundo problema, de la destrucción del ozono, de la destrucción de la capa de ozono. Y vamos a ver luego lo que son las lluvias ácidas. Vamos por arriba para poder hablar de las lluvias ácidas. Tercer problema por aquí, hablaremos de las lluvias ácidas. Y veamos ahora, de la misma manera, vamos a ver de la misma manera cómo se da esto. Vamos a ver por aquí, vamos a ponerlo más al medio, ¿ya? Me he quedado muy al costado. Vamos a ponerlo más al medio. Lluvias ácidas. Aquí, lluvias ácidas. Esta es una U, ¿ya? Esta es una U. Lluvias ácidas. Listo. Entonces, hablemos de las lluvias ácidas. Lo normal, vamos a ponerlo igualito a un costado. Lo normal, ahí, listo, es que la lluvia tenga un pH ligeramente ácido, sí, por acción del dióxido de carbono, le da cierta acidez. Un 5, ¿no? Un 5,4, 5,45, más o menos por ahí tiene un pH ligeramente ácido, ¿no? 6 incluso, ¿no? Entre esos y la 5,5, 6. Ese sería el pH de una lluvia normal. Vamos a dividirlo, ¿ya? Vamos a dividirlo. Entonces aquí vamos a poner así. Ya vamos a dividir esto. Ahí está, listo. Entonces vamos a dividir, ya vamos a dividir lo que vamos a ver en el caso de las lluvias ácidas. Entonces yo te decía que en el caso de las lluvias ácidas, el problema es que nosotros en nuestra acción, en nuestro trabajo y lo que hacemos normalmente, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que tú vas a liberar determinados gases que van a poder afectar lo que es pues la lluvia en el sentido de la acidez. Como te decía, estamos con un pH normal, ¿no? Promedio entre unos 5.5, 5 o 6, ¿no? Más o menos ese es el pH normal de la lluvia, porque tiene un pH ácido debido al dióxido de carbono, como te decía. Pero, ojo acá, lo que vamos a ver aquí, chicos, esto es lo normal, ¿ya? Esto va a ser lo normal, y por aquí vamos a hablar pues del problema. Ahí está. Entonces vamos a dibujarlo por aquí, lo que se da normalmente. Normalmente tenemos pues nuestras nubecitas. Ahí mira. Normalmente están ahí mis nubecitas. Ajá, ahí están pues mis nubecitas. Para que vamos a poner otra. Ahí están mis nubecitas. Normalmente se da la lluvia. Ahí está, mira, se da la lluvia. Esta lluvia se da de manera normal. Y como te decía, tiene un pH aprox, un pH, ahí mira, un pH de 5,6 más o menos, ¿ya? Un pH de 5,6 a 6, más o menos por ahí se calcula el pH, ¿ya? 5,65 a 6. Ese es su pH promedio. ¿Y qué pasa con nosotros? En el suelo, nosotros, nuestras plantitas con esto, ahí están las plantitas. Las plantitas con este pH están pues recontra felices, ¿no? Ahí tranquilas a las plantas, hacen su fotosíntesis y todo bien, ¿no? Y todo bien. Esto de aquí, muy bien. Genera un suelo que también va a ser algún factor importante. Genera en el suelo
fértil, es un suelo favorable para poder realizar lo que es el cultivo, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero el problema viene por acá. Producto de nuestra acción, como te decía, podemos hablar aquí de las fábricas. Mira, podemos hablar aquí de las fábricas. Entonces, ¿qué va a pasar con estas fábricas, chicos? Las fábricas van a empezar a emanar, bueno, no solamente las fábricas, en realidad toda la industria, ¿no? Emanar algunos gases, algunos óxidos. Principalmente vamos a hablar aquí de los óxidos. Vamos a poner aquí óxidos aquí le pongo óxidos, ahí mira, óxidos del nitrógeno y los óxidos del azufre, ¿no? El óxido de nitrógeno y el óxido de azufre. Entonces, estos óxidos, cuando llegan a la atmósfera y se encuentran con la humedad, se encuentran con el vapor de agua, van a generar ácidos. Si es un óxido ácido, no metales, un óxido ácido, con el agua genera ácidos. Entonces, aquí el problema es que se va a formar, ahí mira, se va a formar una lluvia con un pH de hasta 3. Entonces, eso es un pH ácido ya. ¿Qué cosa se va a formar? Se puede formar la lluvia, acá le pongo, se forma la lluvia ácida. Esta lluvia ácida es producto, ahí le pongo así la lluvia ácida, es producto de que estos óxidos se encuentran con el agua, aquí está, se encuentran con el agua y al encontrarse con el agua, ¿qué cosa? Muy abajo. Estos óxidos, al encontrarse con el agua aquí en la atmósfera, ¿qué cosa está ocurriendo? Va a ocurrir que se forma, por ejemplo, el ácido nítrico, se puede formar el ácido sulfúrico y esto es lo que va a generar que cuando llegue al suelo, ¿qué cosa va a generar? Acidez en el suelo. Aquí la lluvia, esta lluvia ácida, recuerda, va a tener un pH, vamos a borrar esta nubecita, un pH de 3, pH ácido, y esto pues va a afectar a las plantitas, va a afectar a la vegetación porque generará la acidificación, genera la acidificación de los suelos. Entonces va a provocar que este suelo pues no sea apto para la agricultura. Y entonces ahí se da el problema de la lluvia ácida. Entonces vamos a poner por aquí el problema. El problema en el caso de la lluvia ácida es los óxidos. Por aquí lo pongo. Aquí el problema son los óxidos de nitrógeno. Óxidos de nitrógeno y el óxido de azufre, ¿no? Estos óxidos, al encontrarse con el agua, con el vapor, forman ácido nítrico, forman ácido sulfúrico, ¿ya? Y esto es lo que genera, pues, ahí no, y esto es lo que genera la acidez. Y de esa manera ese es nuestro problema. Entonces lo que tenemos que hacer es controlar esos óxidos de nitrógeno y tenemos que controlar esos óxidos de azufre. Y ya está. Entonces esos son los problemas con respecto a la llamada lluvia, ácida. ¿Ok? Entonces, 3 problemas: lluvias ácidas, calentamiento global y la destrucción del ozono. ¿Ok? Tendríamos que hablar aquí de un cuarto problema, importante destacarlo nada más, la eutrofización, porque en el caso de la eutrofización ahí estamos hablando de la proliferación de algas debido al aumento, al incremento de sustancias orgánicas como el fósforo, como el nitrógeno, que provoca que las algas proliferen, y cuando estas algas proliferen no permiten que la luz solar llegue, evitando que se dé fotosíntesis en el ecosistema acuático, disminuye el oxígeno
y los organismos acuáticos mueren a causa de esta falta de oxígeno. ¿Debido a qué? Proliferación de algas. Así se puede concebir la eutrofización, un aumento, una proliferación de las algas. ¿Ya, muchachos? Entonces eso debemos de considerar ahí. Y lo último que vamos a conversar por acá un poco, ¿ya?, es con respecto a las llamadas áreas naturales protegidas. Cuando uno habla, aquí vamos a hablar de las ANP, ¿ya? Esto es un tema aparte. Vamos a hablar aquí de las áreas naturales protegidas, así, ¿ya? Áreas naturales protegidas. Le pongo aquí nada más el título ANP. Ya, vamos a ponerle así. ANP, ¿qué significa? Áreas naturales protegidas. Ya está, áreas naturales protegidas. Muy bien. Entonces, estas áreas naturales protegidas, muchachos, ¿qué cosas son? Son determinados espacios que se han creado para poder proteger los recursos naturales. Estas están a cargo del llamado CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ese es el CERNAM, que es el órgano que está adscrito, es el órgano que está ligado al MINAM, al Ministerio del Ambiente. Entonces, él se encarga de poder, es el órgano rector, ¿no? Es el órgano rector que se encarga, pues, de administrar, de establecer las normas y los criterios dentro de las áreas naturales protegidas, ¿correcto? Ahora, cuando uno habla de las áreas naturales protegidas, podemos hablar de 4, ¿ya? Vamos a hablar aquí, vamos a dividirlo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a dividirlo para hablar de 4 áreas. Mira, vamos a dividirlo así. Vamos a hablar de 4 áreas naturales. A ver aquí. Mira, vamos a hablar aquí de 4 áreas naturales. Aquí, 1, 2, 3 y 4. Listo. Mira, en el caso de las áreas naturales protegidas, podemos hablar de 4, ya podemos hablar de 4 lugares, ¿sí? De 4 lugares que ya están establecidos. Y creo que me fui muy acá. A ver. 4 lugares que ya están establecidos. Más que lugares, tienen que ver, pues, con tipos de áreas naturales protegidas. A ver, ahí. Ahora sí. Listo. ¿Cuáles vienen a ser estos 4 tipos de áreas naturales protegidas? Vamos a poner por aquí. Vamos a tener de un lado los parques nacionales. Aquí vamos a poner de azulito mejor. Parques nacionales. Ahí mira, parques nacionales. Vamos a tener las reservas nacionales, ¿ya? Reservas nacionales. Vamos a tener a los santuarios nacionales, y vamos a tener a los santuarios históricos, nacionales, y vamos a mencionar a los santuarios históricos. ¿Ya? Esos son las 4 áreas naturales protegidas que vamos a mencionar. ¿Cuál es la característica de ellas? Mira, los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos se consideran de carácter intangible, ¿ya? Este de aquí, ¿ya? Este de aquí, se consideran áreas intangibles. ¿Qué le pongo? Mira, intangibles. Se consideran lugares intangibles. Ahora tú me vas a preguntar, y profe, ¿y qué es eso? ¿Qué significa intangibles? Cuando uno habla de este término, se refiere a que los recursos que podemos encontrar en estas áreas no se pueden usar de manera directa. Quiere decir, se pueden utilizar para turismo, se pueden utilizar para investigación, para eso se puede utilizar, pero no lo puedo utilizar de manera directa, a eso se refiere. En cambio, cuando hablamos de las reservas nacionales, estas sí son tangibles.
son lugares donde yo sí puedo aprovechar sus recursos. Ahora, ojo, esto es siempre cuando hablemos de forma controlada, que no es que yo voy y extraigo lo que yo quiero. Cuando uno habla de los parques nacionales y las reservas nacionales, son áreas amplias, son áreas de bastante dimensión, ¿sí? Son áreas de bastante dimensión, los parques nacionales y las reservas nacionales. En cambio, estos santuarios nacionales y santuarios históricos son espacios más reducidos, son espacios algo más pequeños. Cuando hablamos de los parques nacionales, hoy en día podemos hablar de 15. Podemos hablar en total de 15 parques nacionales. Hoy en día podemos hablar en total también de 15 reservas nacionales. Podemos hablar de 9 santuarios nacionales y de 4 santuarios históricos. Ya, aquí le pongo 9 y aquí le pongo 4. Ya, chicos, eso es lo que tenemos que recordar. Ahora, vamos a poner algún ejemplo en cada uno de los casos. Vamos a poner algunos ejemplos en cada uno de los casos. Por ejemplo, aquí. Vamos a poner algún ejemplo. A ver, ¿qué parques nacionales son importantes? Por ejemplo, el Parque Nacional de Cutervo, ¿sí? El Parque Nacional de Cutervo, el Parque Nacional de Tingo María, el Parque Nacional, por ejemplo, de Huascarán. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí el Parque Nacional de Huascarán. Este Parque Nacional de Huascarán se encuentra en Ancash. Huascarán, en Ancash, ¿correcto? Tenemos, te decía, Cutervo, teníamos el caso de Tingo María, el Parque Nacional del Mano. En el caso de las reservas nacionales podemos hablar de la Reserva Nacional de Paracas, podemos hablar de la Reserva Nacional, por ejemplo, de Pampa Galeras, podemos hablar de la Reserva Nacional de Lomas de la Chay, aquí en Lima, ¿no? Aquí en Lima, en la Chay. Y tenemos, por ejemplo, Titicaca. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, Paracas en Ica, ¿no? Paracas en Ica. Tenemos aquí la Reserva Nacional de Paracas. Aquí, por ejemplo, Paracas. En Ica, ¿no? En el caso de la Chay encuentran en Lima, Titicaca en Puno. ¿Ya? Esas son las reservas nacionales. En el caso de los santuarios nacionales y santuarios históricos, por ejemplo, santuarios nacionales, podemos hablar de los manglares de Tumbes. Ese es uno. Vamos a apuntar. Vamos a apuntarlo aquí. El Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Manglares de Tumbes. Ahí podemos hablar de este. ¿Ya? ¿Qué otro más podríamos encontrar aquí? El de Lagunas de Mejía, ¿no? Podemos hablar de Lagunas de Mejía, de Calipuy, Santuario Nacional de Calipuy, el de Lagunas de Mejía que se encuentra en Arequipa. Y en el caso de los santuarios históricos, ahí podemos mencionar el caso de Machu Picchu. Creo que todos en algún momento hemos escuchado de él en el Cusco, ¿no? De Machu Picchu. Ahí, por ejemplo, estamos hablando ¿no? del santuario histórico de Machu Picchu, que se encuentra pues en Cusco. Tenemos el de Pampas de Ayacucho, ¿no? Donde se dio pues la batalla de Ayacucho. El Santuario Nacional de Chacamarca, ¿no? Ahí podemos encontrar ese. Y los bosques de Pomac, son los 4. Machu Picchu, Chacamarca, tenemos el caso de las Pampas de Ayacucho y los bosques de Pomac. Serían los 4 santuarios históricos que podemos mencionar. Entonces, esas vienen a ser pues nuestras áreas naturales protegidas. No te olvides, áreas naturales protegidas están a cargo del llamado CERNAM, ¿ya? Del CERNAM, que es el órgano adscrito al Ministerio del Ambiente, que es el ente rector. Hay todo un sistema mucho más amplio que es el llamado SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Ese es todo el sistema. Ese SINAMPE está encabezado, el CERNAM, ¿no? El SINAMPE está encabezado por el llamado CERNAM. SINAMPE es todo el sistema. El CERNAM es el encargado de dirigir. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que considerar hasta aquí. Entonces tengo SINAMPE, Sistema Nacional. Mira, SINAMPE, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Ese es todo el sistema que hay. Está regulado ¿por quién? Por el CERNAM. Es el órgano adscrito.
Ese órgano adscrito al MINAM es el órgano rector, es el órgano encargado de dirigir todo lo que es este sistema. 4 áreas naturales protegidas, las más importantes: parques nacionales. Estos de aquí, junto con los santuarios nacionales y santuarios históricos, son intangibles. Se puede utilizar para turismo, se puede utilizar para investigación, pero no de manera directa. El único que utilizo de manera directa, las reservas nacionales. 15 parques nacionales, 15 reservas nacionales, 9 santuarios nacionales, 4 santuarios históricos, ¿ya? Y ahí hemos puesto pues algunos, ya luego estaremos puntualizando, aunque te he ido mencionando algunos de los más importantes. Y algo más que me olvidaba aquí, por ejemplo, no son las únicas, ¿ah? Existen también, por ejemplo, los cotos de caza, Sunchubamba, el Angolo, son cotos de caza que también existen. ¿Qué es un coto de caza? Es un lugar donde se puede practicar la caza deportiva de manera recreativa, ¿ya? Eso se puede hacer. Ahora, tampoco es ir a disparar a todos los animales que tú quieras. Tiene que ver pues con normas, lugares, momentos, ¿ya? Eso también hay. Y hay determinadas áreas que están catalogadas como áreas reservadas, que aún están esperando ser catalogadas para poder ingresar quizá en alguna de estas, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a las áreas naturales protegidas. Y bueno, con eso pues estaríamos terminando este tema de contaminación y recursos naturales. Entiéndase que aquí, en las áreas naturales protegidas, se busca, ¿no?, preservar la reserva paisajística, la reserva de flora, de fauna, para evitar pues que se pueda dañar y que se puedan incluso extinguir algunas especies, ¿ok? Entonces, de esa manera estaríamos pues terminando este tema y todas estas semanas de clases dentro del curso de biología. Espero pues que te haya gustado, que te haya servido sobre todo el desarrollo de los temas. Muy bien, entonces no te olvides, toma bastante apunte. Con esto cerramos ecología y bueno, conmigo ya será hasta otra ocasión. No te olvides, siempre la biología es a veces extensa, pero si tú, por ejemplo, empiezas a tomar tus apuntes, empiezas a leer, hay que leer bastante, se te hace mucho más sencillo, ¿no? Como por ahí con algunas mnemotecnias, algunas frases que en algún momento hemos podido desarrollar. Ya, chicos, entonces hasta aquí nos quedamos. No te olvides, repasa, sigue repasando bastante, a seguir estudiando. Te saludo, tu amigo el profesor Ernesto Tadeo Martínez, Biotadeo. Nos vemos en alguna otra ocasión. Cuídense, muchachos, nos vemos. Chao, chao.